Tenemos la última mesa, que es una mesa, hemos querido tener una mesa institucional donde distintas instituciones, administraciones, pues también tienen algo que decir y algo que hacer en la materia objeto de este curso, que es la pornografía y la violencia sexual. Podíamos haber traído a más, pero bueno, se trataba de un ejemplo, unos ejemplos, en este caso 3 ejemplos, que fueran significativos y que tuvieran relevancia en el trabajo y la lucha contra este problema que estamos analizando aquí, que es cómo la pornografía está influyendo en los imaginarios de los chicos, de las chicas, de los hombres, de las mujeres, en cuanto a las relaciones sexuales y cómo la violencia sexual es lo que está invadiéndolo todo. Bien, pues tenemos esta mañana en esta mesa a 3 mujeres muy potentes, cada una en su ámbito. Tenemos a Mar España, que está situada en medio. Ahora voy a presentar a cada una, Ahora voy a presentar a cada una. Tenemos a Lucía Arsoviz, que está aquí, más a mi lado, y a Cira García, en la otra esquina, cerca de la pantalla. Bien. Mar España, voy a empezar por ella, que la tengo aquí en primer lugar. No pasa nada. Mar España Martí es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, máster en Protección Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, experta en Gestión de Entidades sin ánimo de lucro por la Fundación Luis Vives y máster en Mindfulness e Investigación en Contextos de Salud por la Universidad Complutense. Es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en la especialidad jurídica desde 1989. Ha sido también profesora del Máster de Protección Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá, profesora del Máster de Acción Política del Colegio de Abogados y profesora colaboradora del Derecho Administrativo en ICADE. Y desde julio de 2015, por eso está aquí precisamente, es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Bien, pues este es su perfil, un perfil muy potente, como decía, y además que viene al hilo de todo lo que estamos hablando estos días. En segundo lugar, voy a presentar a Lucía Arsoviz Dani, que es la directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia en este momento del Ministerio de Juventud e Infancia. Previamente, Lucía Arsoviz ha desempeñado otros cargos como responsable de políticas locales de infancia y participación en UNICEF, incidencia en políticas locales de infancia y participación infantil. Ha sido también responsable de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia en España y cuenta con una dilatada experiencia en la defensa de los derechos de la infancia en organizaciones como Save the Children. También, como veis, un perfil que viene muy al hilo con la preocupación, además, que tiene el Gobierno por las consecuencias que está teniendo la pornografía en la infancia y la adolescencia, la juventud también. Por último, presento a Cira García Domínguez. Ella es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe y desempeña actividades formativas en la materia desde hace tiempo. Ha ocupado el cargo de delegada del Consejo del Poder Judicial en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y actualmente forma parte de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España. También coordina la Comisión de Violencia de Género de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia. Ha sido reconocida por su labor incansable en varias ocasiones, su labor incansable en la lucha contra la violencia de género, destacando el Premio Menina que se le otorgó por la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en 2015. Bien, estas son las 3 mujeres que tenemos. Cira, pues igual que las anteriores, una mujer increíble, muy luchadora, y si no la conocíais o no habíais tenido oportunidad, pues os va a sorprender. Bueno, yo es que es mi amiga, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Mejor que ella pues os cuente lo que os tiene que contar. Se trata de que cada una de ellas haga una intervención más o menos de unos 20 minutos y después tengamos un espacio para que hagamos intervenciones como hemos estado haciendo estos días, que la verdad que habéis tenido una participación muy activa y es de agradecer, porque bueno, eso se ve que
así se demuestra que el curso está adaptado a lo que queríamos, ¿no? como asistentes, o a lo que queríais, y que el tema despierta mucho interés. Así que, bueno, pues vamos a empezar por la esquina. Cira, vas a empezar tú, después va a seguir Mar y después Lucía, y yo, como sé que sois mujeres muy disciplinadas, no voy a llamaros la atención con el tiempo, salvo que vea que alguna se pasa demasiado. Os haré algún gesto, pero bueno, que sé que vosotras sabéis gestionar el tiempo y el respeto a las otras compañeras, así que tenéis la palabra. Cira, muy bien, empiezas. No sé si me escucha bien con el micrófono. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerle a la delegada del Gobierno, doña Carmen. Digo doña Carmen porque, aparte del cariño y la admiración que la tengo a nivel personal, desde luego, pues en su condición de autoridad, tengo que saludarla en estos términos. También está aquí la directora general, o sea que también aprovecho para la secretaria general, perdón, para saludar a todas y a todos los asistentes que estáis aquí hoy. Bueno, la verdad que también es un lujo compartir mesa con estas dos mujeres. Me hubiera gustado estar porque, bueno, pues he leído a Rosa Cobo, el último libro, bueno, el anterior libro, Pornografía, El placer de poder, he leído a Mónica Lario. Me hubiera encantado estar aquí y escucharlas de nuevo, y de verdad también a Inesa, que está aquí, Inés Avalo. Las traigo en la ponencia no porque sabían que iban a venir, sino porque realmente las sigo, las leo y aprendo muchísimo, ¿no? Desde el ámbito de la justicia me he planteado, cuando iba a hacer esta intervención, cómo iba a abordar el tema de la pornografía y su incidencia en la infancia, ¿no? En niños y niñas y adolescentes. Y aquí sí tengo que hacer una pequeña introducción antes de abordar una cuestión más técnica, que quizás es un poco más tediosa o más pesada, es dónde estamos. Yo creo que el escenario lo tenéis ya bien dibujado todos y todas. Creo que quienes me han precedido en los días anteriores son para mí las mejores. ¿Quién mejor va a hablar de sociedad pornificada que Rosa Cobo? ¿Quién mejor va a hablar de muchas cosas que voy a traer a colación, siguiéndolas y copiándolas? También, vuelvo a insistir, traigo informes de Save the Children, el del 2020, que traigo sobre la mesa. Traigo también la estrategia de la Agencia de poner de manifiesto que esto tiene que ser abordado de manera transversal, ¿no? Bueno, creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Estos son imágenes de anuncios publicitarios que vienen a decir en dónde nos movemos y en qué escenario estamos, ¿no? Esa sociedad pornificada, esa utilización de los cuerpos de las mujeres desde un punto de vista histórico, y en esas situaciones de desigualdad de las que partimos históricas las mujeres respecto de los hombres, han enmarcado nuestra sexualidad y también la forma en que se han desarrollado esas relaciones sexuales. Es cierto que estamos como muy acostumbrados, son campañas publicitarias y son campañas de otros medios donde se ve qué imagen vemos en esas mujeres, ¿no? Vemos claramente esa erotización de la violencia, de la que seguramente habló también Rosa Cobo, y vemos en qué escenario nos encontramos. Yo creo que, viendo un poco dónde estamos, tenemos que sumergirnos en esta situación, en este contexto, y a partir de ahí podemos hacer una situación, un avance de donde encontramos. Luego abordaré el tema de la protección penal, que para mí, como siempre digo, la protección penal es la última y, a mi punto de vista o a mi juicio, la más insuficiente en los términos que a continuación podré exponer. Bueno, la violencia sexual no es sexo, es poder. Y yo diría que la pornografía no es sexo, es sexo violento. Eso es lo que tenemos que partir como premisa fundamental. Ayer seguramente lo explicó Mónica Lario, que he tenido la posibilidad de hablar, cómo realmente, si vemos, como ella ha podido ver durante meses, vídeos porno donde se reproduce pornografía, ¿qué estamos viendo? Y es con esa mirada, con esa perspectiva desde la que tiene que abordarse. La pornografía, evidentemente, es la escuela de la desigualdad. Yo no tengo absolutamente ningún tipo de duda. Tenemos un artículo, el derecho fundamental, que reconoce nuestra Constitución, que reconoce la igualdad, pero tenemos que partir de esa situación de discriminación de las que partimos las mujeres, toda esa normativa internacional que arranca desde la CEDAW del año 79 para evitar todas las discriminaciones. Y lo que se reproduce en pornografía es la misma estereotipación, la misma utilización y la misma situación de discriminación. Como se dice, los hombres desean y las mujeres consienten, ¿no? Ahí es donde estamos y donde hemos estado, pues, históricamente, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, voy a hablar de este informe, que seguramente os hablaron ayer, porque está aquí una de sus autoras, Inés, y ayer estaba Mónica Lario.
pero a mí me parece que es fundamental incidir en lo que ellas seguramente dijeron, y si habéis tenido la oportunidad de leeros, me parece que es un informe muy bueno, porque lo aborda desde una perspectiva no solamente psicológica, sino desde una perspectiva feminista, que desde luego es fundamental. ¿Por qué? Porque las que somos violentadas, las que somos vulneradas y las que somos violadas somos las mujeres y los cuerpos en concreto de las mujeres. Y esa perspectiva en ningún caso se tiene que dar de lado. Vivir en una sociedad patriarcal es una variable sine qua non para que exista la pornografía, que socialmente permite su existencia. Y la pornografía es un producto del patriarcado. Una sociedad igualitaria no se mantendría un sistema prostitucional ni un sistema donde la pornografía, que es la cara B o la cara A de la prostitución. Dice, una sociedad que integra de manera crítica que los hombres son superiores a las mujeres puede permitir que se mantenga un material que hace apología precisamente de esa superioridad de poder de los varones y de la violencia que estos ejercen sobre las mujeres. Porque solamente en una sociedad que valora una masculinidad consistente en ejercer dicho poder y dicha violencia se podría connotar el consumo de material que lo muestra incluso como algo positivo. Esa es la trampa que a mí me parece realmente del sistema, ¿no? Haciendo referencia también a que está en esta mesa una persona de gran trayectoria, como fue Lucía, y que estuvo también en Save the Children, creo que si algo se ha caracterizado a Save the Children siempre que nos ha dado un impacto del impacto que tienen estas conductas en la sociedad, en las que siempre el derecho va detrás, porque las demandas siempre del derecho y las leyes van siempre detrás. Save the Children ya dio datos estadísticos muy serios en el año 2020 en un informe que también me parece absolutamente bueno. ¿Cuál es la situación que tenemos? ¿Qué impacto tiene en la infancia y en la adolescencia el uso de pornografía? Y cómo esa pornografía está contribuyendo a que se perpetúen esos roles, estereotipos y esa situación de discriminación de la que partimos. Violencia, al final, es desigualdad y es la forma más grave de vulneración de derechos de las mujeres, ¿no? Y es ahí donde tenemos que verlo, desde esa perspectiva y enfoque de derechos humanos. Bueno, yo creo que ya en ese informe Save the Children hacía referencia a ese proyecto que era en su momento de la Ley de Infancia, de la Ley 8/2021, y ya abordaba en que esto era una preocupación seria por el impacto que tenía en la infancia y la adolescencia. El informe también está ahí, desde luego, me parece absolutamente. ¿Cómo es la normativa internacional? Porque, claro, nosotros no podemos promulgar aquí una ley en España y no saber de dónde venimos. El contexto internacional y la normativa internacional a mí me parece sumamente importante para poder abordar dónde estamos. Bueno, pues tenemos una convención, que es la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito de Naciones Unidas. Es una convención del año 1989, ratificada por España también en el año 90. Y, evidentemente, la Convención de los Derechos del Niño en su momento dijo muchas cosas, pero se queda corta ya en determinadas cosas que, bueno, a través de observaciones del Comité de los Derechos del Niño se van incorporando. Pero vuelvo a insistir, la normativa siempre va por detrás de la realidad social, ¿no? Y eso yo creo que es importante el papel que se hace desde otras asociaciones, desde otros organismos, desde otras administraciones, porque sin duda alguna creo que la norma penal es ya la última parte del procedimiento de protección. Bueno, pues evidentemente toda la normativa internacional habla de un principio que es fundamental y que lo ha hecho en diferentes observaciones el Comité de los Derechos del Niño, que es el comité encargado dentro del ámbito de Naciones Unidas para garantizar los derechos del niño, que es el superior interés del menor. Los menores tienen derecho, niños y niñas, a vivir en un entorno libre de violencia. Si partimos que esa pornografía que están viendo, lo que se está viendo son comportamientos de violencia sexual que tienen como origen ese poder, ese origen o superioridad de los hombres respecto de las mujeres, entendemos el daño o el impacto que tiene esos menores esa situación. Por tanto, tenemos que valorarlo desde ahí. La Convención de los Derechos del Niño efectivamente habla de pornografía, pero habla de la explotación de los niños o de materiales pornográficos, es decir, lo que es los niños y las niñas como objeto de esa pornografía, pero no como receptores de esa pornografía. Yo creo que es ahí donde hay que dar un salto mucho más importante en la normativa internacional. Bueno, pues el Comité de los Derechos del Niño y la observación general número 20 habla de la afectividad de esos derechos del niño, habla de la importancia que tiene la adolescencia en el proceso evolutivo, lo dice claramente, que la adolescencia es un periodo especialmente único y una oportunidad decisiva para sus futuras posibilidades de vida. Imaginemos esos niños, esas niñas o esos adolescentes que están consumiendo porno diariamente, ¿no? ¿Qué impacto tiene en su desarrollo evolutivo y, por supuesto, en su evolución como adultos, ¿no? Naciones Unidas también estableció un protocolo que es el protocolo de 2020, pero todo es el tema de
venta de menores, prostitución infantil y la utilización de niños como pornografía. Vemos que el eje de los niños y las niñas están cuando son utilizados como instrumento del material pornográfico. Pero, insistimos, la protección se queda corta. ¿Qué tenemos en el ámbito de la Unión Europea para proteger la situación que tenemos? Bueno, pues un reglamento de servicios digitales, que no sé por qué ha salido un poco rayo, del 2022, donde evidentemente habla también de menores y donde efectivamente la Unión Europea está preocupada del impacto que tiene estas situaciones. El sistema de las tecnologías y el sistema de información actual a través de las redes sociales está teniendo un impacto muy bueno, pero también tiene la otra parte de la moneda, y es cómo estas situaciones se están produciendo, sobre todo, impacto de la pornografía. El reglamento de estos servicios digitales en el ámbito de la Unión Europea pues habla efectivamente y recuerda cuáles son los derechos superiores de los niños y las niñas, pues el derecho a la protección, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a no sufrir discriminación, el derecho a la protección de sus datos personales y el respeto de un alto nivel de protección. Y que dice específicamente en cuanto a los menores, porque hay disposiciones específicas, pues dice que las plataformas en línea que pueden utilizar los menores deben asegurarse que sus servicios ofrecen un alto nivel de privacidad, seguridad y protección. Como siempre digo, todas estas disposiciones suenan muy bien, pero lo que no tienen que quedarse es en meros brindis al sol, porque al final lo que tenemos es declaraciones de intenciones muy buenas, reglamentos, normativa internacional, pero ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se lleva a cabo? Pero bueno, aquí van a venir las expertas para hablar, que esa parte es la que yo, pues a nivel legislativo, puedo hacer esta pequeña crítica, pero insisto, de lo que es mi competencia y mis conocimientos, así que bueno, yo aquí ellas que me digan, hay que evaluar esos riesgos, qué efectos tiene para esos usuarios y, sobre todo, teniendo en cuenta una serie de aspectos que son muy importantes. Bueno, la Unión Europea ya está diciendo a plataformas como OnlyFans o como Pornhub que aquí hay que tomar medidas. Esto es una nota de prensa del 16 de junio del 2024, donde dice que la Unión Europea pide detalles a las plataformas de pornografía. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Código Penal al final castiga relaciones entre particulares, entre victimario y entre víctima, pero lo que es la dimensión social, el problema que tiene social, no se aborda desde el punto de vista del derecho penal, se queda absolutamente insuficiente. Y es ahí donde hay que incidir y entender qué hay detrás de la pornografía, porque solamente entendiendo qué hay detrás de la pornografía podemos entender qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues la Unión Europea está ahí al pie del cañón pidiendo medidas para proteger a los menores. Las páginas de OnlyFans o Pornhub, bueno, pues yo a los hechos me remito. ¿Qué tenemos como punto aquí en España que marcó un punto importante y decisivo y que en el informe de Save the Children ya hacía referencia a una ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia? Esta ley se promulgó en el año 2021, de la misma manera que tenemos una ley de violencia de género integral del año 2004. Esta ley orgánica 8/2021 aborda de manera integral desde el ámbito de la prevención, la protección, la penalización, con reformas del Código Penal, cómo se tiene que abordar la violencia frente a la infancia y a la adolescencia en todos los entornos. La ley, evidentemente, dice cosas muy interesantes. A mi gusto, y bueno, aquí yo lo hablaremos, se queda corta en algunos aspectos, pero bueno, esto es una opinión meramente personal, pero para mí sí creo que supone un avance importante en tomar conciencia de que eso es violencia y que los menores no pueden vivir en ese entorno y hay que proteger frente a esa violencia que se reproduce. El apartado 1 de esta ley habla de pornografía infantil. Parece que el espíritu de la norma es decir pornografía para cuando son los menores utilizados como instrumento u objeto de esa pornografía. Pero yo creo que, leyendo los artículos posteriores, la ley creo que quería ser mucho más ambiciosa, ¿no?, y abordar la pornografía cuando los menores son receptores de esa pornografía, entendiendo que ahí había comportamientos de violencia. ¿Esta ley qué dice? Que hay que abordar desde la perspectiva de género. La perspectiva de género, la perspectiva de infancia tienen que integrarse claramente. Y cuando vemos pornografía, tenemos que ver con esa perspectiva de género, ¿vale? Tenemos que partir cómo se han construido las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, cómo se han utilizado históricamente y se utilizan los cuerpos de las mujeres. Hablo de mutilaciones genitales, hablo de vientres de alquiler o maternidad subrogada. ¿Qué son los cuerpos o qué son nuestros cuerpos, ¿no? Y a partir de ese enfoque, con esa perspectiva de género, por supuesto, perspectiva de infancia y perspectiva en protección de derechos humanos, tenemos que hacer un abordaje. La ley dice que hay que garantizar esa enseñanza en equidad y de construcción de roles y estereotipos de género. Y aquí en pornografía también tenemos que hacer esa deconstrucción. La primera, decir que la pornografía es sexo,
o que la pornografía son relaciones sexuales libremente consentidas. A ver, como siempre dice Rosa Cobo, a las políticas capitalistas y neoliberales les ha venido muy bien, han hecho una alianza perfecta con el patriarcado. Bajo el eslogan de las mujeres somos libres de nuestro cuerpo, podemos hacer lo que nos quieran, pues se está aprovechando el patriarcado. La explotación económica del sexo con los cuerpos de las mujeres ha encontrado que el propio sistema patriarcal siga perpetuando esos roles y estereotipos. Han hecho un matrimonio, para mí, perfecto, lo dice claramente Rosa Cobo. ¿Qué dice esta ley respecto del uso de Internet? Hay dos artículos que a mí me parecen sumamente interesantes, que son el artículo 45 y el artículo 46, pero bueno, insistir, aquí hay técnicas a lo mejor que saben un poquito más del asunto. Y cuando habla de que las administraciones públicas desarrollarán campañas de educación, se habla de esa educación, prevención, sensibilización, hasta quedarnos, dice que para valorar todos los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fenómenos de violencia sexual contra los niños y niñas adolescentes, como el ciberbullying, el grooming, la ciberviolencia de género, el sexting, así como el acceso y consumo de pornografía entre la población menor de edad. Como vemos, se pone en un mismo escalón, que a mí me parece muy correcto, lo que es la ciberviolencia de género. Ya hablamos de una violencia digital, el ciberbullying, las ciberamenazas, la sextorsión. Todo eso ya forma parte de un entorno de violencia digital. Ya, como siempre digo, se maltrata a las mujeres también, se sigue maltratando con golpes, pero el entorno digital ha sido el campo más importante para que se siga violentando y ejerciendo violencia contra las mujeres, incluso creando en muchas ocasiones espacios de impunidad, porque es realmente complicado investigar cuando se comete a través de estos tipos penales. Yo tengo delitos que se llegan al juzgado, pues estas ciberacoso, ciberamenazas, y al final son a través de redes y plataformas como Instagram, que es muy difícil probar, tenemos que mandar comisiones rogatorias fuera para que investiguen esa información, es decir, disponemos de muy pocas herramientas para poder instruir esos delitos que de verdad se cometen a veces con una difusión tan grande, y el impacto que tienen las mujeres realmente es preocupante, ¿no? Entonces, bueno, las campañas institucionales sobre esos contenidos sexuales y o violentos, ¿no? Yo creo que ahí ya lo va anunciando y lo va equiparando bien. Bueno, diagnóstico y control, bueno, la necesidad de entornos digitales seguros, usos de control parental. Yo creo que sobre aquí van a hablar las estrategias de la agencia, con lo cual ahí no me voy a entrar. Y bueno, la Agencia Estatal de Protección de Datos ha presentado una estrategia global. No voy a entrar porque aquí está pues una de sus creadoras, o por supuesto que ella va a hablar mejor que yo, así que, pero bueno, lo quería dejar aquí sobre la mesa. Save the Children, otra vez, el debate, el pacto de Estado, tiene que recoger el porno y el impacto que tiene como uno de los ejes. El eje de la protección de los menores está en el pacto de Estado, pero hay que dar un giro más en el pacto de Estado en relación a estas cuestiones. La Ley General de Comunicación del 2022, parece que tenemos este artículo y, bueno, pues Dolce & Gabbana se retiró este anuncio después de que saliera a los medios, recreando prácticamente una orgía, ¿eh? Entonces, en fin, que vamos a tener, que está muy bien, tenemos una ley del 2022, dice que la comunicación audiovisual transmitirá una imagen igualitaria y no discriminatoria de hombres y mujeres y no favorecerá situaciones de discriminación, desigualdad o que inciten a la violencia sexual o de género. Yo creo que una imagen vale mil que mil palabras y a los hechos me remito, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta que ha dado el derecho penal? Y aquí, bueno, es la parte quizás un poco más técnica, pero yo, por supuesto, no quiero agotar el tiempo, voy a ser muy escrupulosa en los tiempos porque sí quiero que genere debate. ¿Cuál es la respuesta al derecho penal? Pues el derecho penal, al final, se queda lo que es en el ámbito de las relaciones entre particulares, victimario y víctima, ¿no? Y en ocasiones, pese a que tenemos disposiciones del Código Penal que establecen una protección mayor, es muy difícil de investigar y es muy difícil de castigar al final, ¿no? Pero bueno, el derecho penal siempre ha hecho lo que ha podido, ¿no? Y siempre va un poco con reformas del Código Penal desde el año 1995, con distintos tipos penales que se han modificado en 2010, en 2015, en 2021 con la Ley de Protección a la Infancia. Y vamos a entrar con el delito de trata. ¿Por qué traigo el delito de trata? Por varios motivos. Sin perjuicio de que el Código Penal o este artículo que traigo aquí es un delito de trata respecto de menores, niños y niñas, la utilización de menores para la trata, que según la normativa internacional ya está castigada el abuso de la utilización, venta de menores, en los convenios como el convenio de Lanzarote y la normativa que existe internacional en materia de trata, como el convenio de Varsovia, pero es normativa internacional. ¿Qué es o por qué lo traigo de colación?
Porque la trata, que según el Código Penal puede ser una trata para explotación sexual, dice el Código Penal, incluyendo la pornografía, puede ser una trata para la imposición de trabajo o servicios forzados, lo que se llama trata laboral, puede ser una trata para realizar actividades delictivas, puede ser una trata para la extracción de órganos o puede ser una trata para la celebración de matrimonios forzados. Es decir, hay distintos tipos de trata. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque la trata con fines de explotación sexual, que es en porcentajes muy altos, las tratadas son niñas y mujeres. Es decir, el impacto de género que tiene este delito, además la trata con lo que supone trata, prostitución, delitos donde están implicadas organizaciones criminales a nivel transaccional, que incluso es muy difícil su persecución porque operan en países en tránsito, en destino, en origen, es muy delicada. Hace pocos meses salió otra vez a colación el proyecto, hay un proyecto, bueno, era un anteproyecto de ley de trata para abordar la trata desde un ámbito integral, de la misma manera pues, que se aborda en el ámbito de la violencia de género, para hacerlo de manera transversal. Es cierto que, bueno, pues ahí lo dejo apuntado, yo tuve la ocasión de leer el anteproyecto y, bueno, creo que le falta ese enfoque, esa perspectiva de género, viendo que efectivamente también hay hombres tratados, por supuesto, pero que la trata con fines de explotación sexual, que es la que representa los porcentajes más elevados, las tratadas son niñas y mujeres, con lo cual hay que tener en cuenta. Pero ese artículo está aquí. ¿Qué tenemos más artículos? Los pongo un poco para ver cómo es la protección, ¿no? Tenemos la trata y tiene un artículo específico que castiga mayor pena cuando los tratados son niños y niñas y adolescentes, precisamente por la gravedad, las condiciones de vulnerabilidad que tienen las víctimas. Y luego hay otro artículo que dice que el que con fines sexuales haga presenciar a un menor de 16 años en actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ello, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y si los actos de carácter sexual se hacen presenciar al menor de 16 años fueren constitutivos de delito, se impone un delito más grave. Esto no es la difusión de pornografía, ¿vale? Porque hay un artículo específico. Esto es, imaginemos la situación, pues que un menor le obliga, imagínense, los progenitores o imaginar los progenitores, a presenciar cómo los padres o cualquier persona del entorno familiar mantienen relaciones sexuales en presencia del niño o de la niña, ¿vale? Evidentemente, pues se hace presenciar a un menor, aunque el autor no participe. O puede ser que el padre obliga al niño a presenciar una relación sexual en directo en una habitación, aunque el padre no participe, pero le está obligando al niño a realizarlo. Bueno, pues este es un artículo, como si dijéramos, el más genérico, donde ya se ve el impacto que tiene, lógicamente, hacer presenciar a un menor en actos de carácter sexual. Este delito, el delito llamado de grooming, este fue un delito que fue introducido con la reforma del año 2010 del Código Penal, ¿vale? Este es un delito que realmente nos tiene que llamar la atención porque es un delito realmente delicado, complicado y con un impacto muy serio, muy común además, muy común. Y sobre todo porque tenemos hijos e hijas que quizás lo estén sufriendo y no somos ni siquiera conscientes de ello. Dice al que a través de Internet, teléfono o cualquier otra tecnología contacte con un menor de 16 años y le proponga concertar un encuentro con el fin de cometer algún delito contra la libertad sexual, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados a ese acercamiento. Y luego también, cuando contacte, hay otra forma también que se puede cometer este delito, cuando se contacte con el menor, con la intención de embaucarlo, veremos qué expresión utiliza el Código Penal, para que facilite material pornográfico o que le muestre imágenes. Yo he tenido muchos casos donde efectivamente las propias víctimas, menores, chicas menores, la pareja en ese momento, porque esto puede cometerlo la pareja, expareja o un tercero, estaba continuamente exigiéndole que cada vez que se levantara por la mañana le hiciera una fotografía con el pijama o la ropa interior que llevaba. Bueno, pues esto no solamente ocurre en el ámbito de la pareja, es que hay realmente profesionales que se dedican a contactar con niños y niñas exigiéndole, pues a lo mejor una fotografía que se le vea la parte del pecho con un sujetador o en bañador, y a veces sin saber quiénes son, porque yo tuve un caso donde se denunció esta conducta, era una relación virtual, entre comillas, y cuando realmente pudimos investigar quién estaba detrás de todo eso, era un menor de 12 años. Y realmente hablaba, se comportaba exactamente como si fuera un mayor de edad. Entonces, realmente es impactante cómo esto va calando y parece que, bueno, pues
que esto lo hacen mayores. No, es que menores ya están utilizando estos comportamientos para obtener esa información, esas imágenes íntimas, y luego, por supuesto, muchas veces la extorsión a las que les someten. Es decir, una vez que tienen esa información, si no continúas conmigo, voy a difundir estas imágenes, que también efectivamente es un delito, aunque se hubieran mandado voluntariamente y con el consentimiento de la víctima, pero es que luego genera la otra parte, que es esa extorsión que viene después de estas conductas. Si me dejas, voy a mandar a tu entorno familiar, a tu entorno social, estas fotografías o estos vídeos que hemos grabado en este sentido, con lo cual hay que tener cuidado. Bueno, esto era artículos que también están en el Código Penal desde hace más tiempo, pues que el típico actos de exhibicionismo, ¿no? Parece que nos hemos acostumbrado, yo digo que a mí también me ha pasado. Yo me acuerdo que veníamos en un pueblo y había un señor que le encantaba en verano bajarse los pantalones y exhibirnos su aparato genital masculino, perdón. Pero es que allí le daban como que, bueno, formaba parte ya de esa tradición cultural de este pueblo. O sea, que salía Isabelo de repente y Isabelo decía, mirar, se bajaba los calzoncillos y bueno, y llegábamos sin parar. Bueno, es que Isabel... Bueno, pues tampoco era, en fin, que tampoco era tan grave, en fin, que bueno, que lo hacía con todo el mundo, ¿no? Bueno, pues esa es la normalización, esa naturalización que hemos tenido de estos comportamientos, que bueno, que lógicamente el Código Penal ya estaba preocupado. Ha habido condenas, pues el señor que estaba en la playa y en una roca, pues le pillaron masturbándose o le pillaron, bueno, pues lógicamente es lo que pasa. Pero vuelvo a insistir, esta cultura, esta sociedad pornificada o esta cultura, que el término que sigue acuñando Naciones Unidas, de la cultura de la violación, va desde la violación propiamente dicho a estos comportamientos que están completamente invisibilizados y que tienen un impacto bastante serio. La prostitución de menores, pornografía y prostitución, para mí es la otra cara de la moneda. O sea, es así. Al final, los cuerpos de las mujeres, con ese lema de que somos libres para decidir y que es libre que una mujer decida pues eso, vender su cuerpo, estamos hablando de un negocio sobre su cuerpo, donde son penetradas y agredidas sexualmente, pues la prostitución de menores, lógicamente, es un tema que preocupa y, desde luego, también tiene una respuesta penal, no solamente los que induzcan, promuevan o utilicen a esos menores, sino también los que soliciten y acepten esos servicios. Que tenemos pues auténticos países del mundo donde el negocio de la prostitución infantil es un negocio que tiene incluso la propia aquiescencia y el consentimiento de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque es un negocio muy bueno. La industria del sexo es muy potente, es muy rentable. Entonces, ahí han hecho, pues, por un lado, un sistema atrozmente capitalista y un sistema patriarcal que ha visto aquí seguir acampando a sus anchas, así lo digo claramente. Pero, insisto, esto preocupa. La utilización también de menores, no solamente para la prostitución, también con fines y espectáculos exhibicionistas y pornográficos, ¿no? Todo esto está regulado, es decir, no solamente cuando tú induces, promueves o favoreces y utilizas a menores para la prostitución, también cuando demandan los servicios de menores que están en situación de prostitución aquí en España, y también cuando se utiliza a esos menores con fines o espectáculos exhibicionistas o pornográficos. Aquí siempre estamos hablando de la utilización de esos menores como objeto, como instrumento para cometer este delito. Y, por supuesto, el que produjere, vendiere o destruyere o facilitare la venta o difusión por cualquier medio de pornografía infantil, ¿vale? Eso es lo que se llama la difusión, vender, distribuir o exhibir cualquier tipo de material pornográfico entre menores. Eso está castigado. Y si llega fulanito y le interviene en su ordenador y ve que efectivamente está difundiendo pornografía entre menores, está muy bien castigado. Pero si llega Pornhub, OnlyFans y quien controla el acceso a esas plataformas, ¿a quién se castiga? Porque yo quiero preguntar a quién se castiga ahí. ¿Cómo se puede articular una protección penal eficaz cuando estamos hablando de empresas u organismos que tienen su sede fuera de España, que las políticas de privacidad incluso son complicadas, me parecen muy problemáticas a la hora de castigar eso? Entonces, bueno, entre particulares o entre ciudadanos a pie lo vemos claramente claro que el Código Penal, pero lógicamente la respuesta que da el Código Penal se declara, bueno, ¿qué se entiende por pornografía? Pues esa representación de órganos genitales, la participación de menores en conductas sexuales, todo eso lo define claramente que se entiende por pornografía desde el punto de vista del derecho penal, que no tiene por qué coincidir con otras cuestiones. Lógicamente, habla de tipos agravantes cuando el material pornográfico sea especialmente degradante o vejatorio, o cuando se utilicen
escenas de violencia física o sexual. Ahí, aparte, hay un tipo, una mayor gravedad por el impacto que tienen esas conductas cuando se difunde o se distribuye ese material pornográfico. Pero la ley dio un paso más y dijo, no basta con distribuir, el que la tenga en su casa para él propio también está castigado. Porque antes, ¿qué pasaba? Se interceptaba comunicaciones, pero si no había habido una distribución o una difusión de esa imagen, se quedaba, como si dijéramos, en el ámbito de lo privado. Perdón. Bueno, pues la utilización, aunque sea para uso propio, e incluso, pues lógicamente, y el que acceda a esos contenidos, eso ya está castigado. Así que, bueno, yo he sido muy escrupulosa con el tiempo, aunque me pasa un minuto. Daros las gracias, me hubiera gustado hablar de más cosas, pero bueno, entiendo que hay que escuchar también al resto, así que muchísimas gracias. Tomás, si te quieres cambiar. Bueno, vale, perfecto. Son 20 minutos, ¿no? Bueno, yo me voy a levantar, que necesito moverme. Se me oye, ¿no? Bueno, pues es un placer estar aquí. Mi primera sorpresa es que el auditorio sea mayoritariamente femenino, ¿no? Porque este problema, ¿no? Y este impacto y esta reconfiguración de valores en la sociedad, yo creo que los hombres también pierden. Así que, bueno, felicito a los que estáis aquí, hasta la copa protesta. Y voy a intentar contar en 20 minutos, porque muchos estaréis pensando qué pinta la Agencia Española de Protección de Datos en relación con el porno, ¿no? Pues ahora voy a explicar qué pinta y mucho y toda la batalla que estamos haciendo. Y quiero hablar de la gran reconfiguración que está suponiendo en la infancia y en la adolescencia el modelo de la industria de Internet y el modelo de la industria de pornografía. ¿Por qué? Porque la generación X, que ha nacido pues, con las redes sociales, se ha encontrado a edades muy tempranas con contenidos absolutamente inadecuados para su edad en un momento que es clave en su reconfiguración cerebral. No sé si sabéis que el cerebro no termina de madurar hasta los 25 años. El segundo momento clave en la poda neuronal es la adolescencia, el primero son los primeros 1000 días de vida, y justo la etapa en que se desarrolla la empatía es la etapa del consumo precoz de porno, es decir, la adolescencia. Entonces, no nos extrañe esto que está pasando. ¿Y por qué está afectando tanto? Porque ninguna empresa de Internet, y mucho menos la industria del porno, quiere perder clientela. El modelo de la industria de Internet se basa en el modelo de la atención para precisamente monetizar los datos, para poder dar publicidad personalizada y a su vez vender tus datos a terceros. Es así de fácil. Por eso acabamos de presentar en la agencia un informe sobre los patrones adictivos y engañosos y cómo desde el porno a los videojuegos todas estas empresas utilizan estos patrones adictivos ¿para qué? Primero, para captar nuestra atención. Segundo, para que estemos en esas páginas el mayor tiempo posible. Y tercero, para que además seamos tan incautos de poner toda nuestra red social a su servicio. Y la industria del porno sabe de neurociencia mucho más que todos los que estamos aquí y trabaja con la hormona de la dopamina, que es la hormona de la recompensa. ¿Qué ocurre? Que cuando un consumidor de porno tiene un índice de satisfacción sexual con un contenido así, la semana siguiente su contenido tendrá que ser mucho más violento para que se mantenga el mismo nivel de satisfacción sexual. Y la industria lo sabe y por eso lo utiliza. Yo voy a dar primero el contexto y luego voy a decir brevemente en lo que estamos trabajando en la agencia. Bueno, y sí quería decir que además nosotros estamos siendo bastante violentos, nos estamos enfrentando a uno de los enemigos más poderosos a nivel mundial. Somos la autoridad en el mundo que está liderando toda la lucha contra la pornografía desde el punto de vista de privacidad y tengo un informe de la División de Innovación Tecnológica, mi equipo hace un trabajo espectacular, que es demoledor. El gran negocio de la industria del porno no son los vídeos que cobran por el consumo. El gran negocio de la industria de la pornografía es la venta de los datos sexuales de consumo de sus consumidores. Y eso ni siquiera los hombres lo saben. Es decir, a nadie nos gustaría que nuestros hábitos sexuales o nuestras preferencias sexuales más íntimas vayan circulando por ahí. Pues eso es lo que está pasando con la industria de la pornografía. Voy a dar un poquito el contexto y luego diré en lo que estamos trabajando en la Agencia Española de Protección de Datos. Porque en esto, como ha comentado muy bien la magistrada, no rige solo lo que haga un país. En materia de privacidad y en materia audiovisual
rija el principio de país principal y de autoridad principal. Sí tenemos la suerte que en Europa se están dando un paso adelante muy valiente en la última legislatura y yo espero, me reuní con los europarlamentarios antes de que se acabara la legislatura, que en esta legislatura europea que acaba de comenzar se den pasos más y luego pondré algunos ejemplos de temas donde yo creo que hay que profundizar. Bueno, ¿y esto por qué ocurre? En muchas ocasiones el porno llega de manera accidental a los niños. Sí que es cierto que en la LOPIVI, Lucía, ¿te acuerdas? Que propusimos desde la agencia que se incorporara el concepto de violencia digital. Porque yo en la vida, llevo 9 años en la agencia, este será mi último año, y en la vida pensé que yo iba a acabar viendo reclamaciones de niños de 11 años que están creando perfiles falsos con imágenes reales de sus compañeras de clase en páginas de pornografía, que tienen no solo imputación administrativa por privacidad, sino imputación penal, pero son inimputables, claro, porque la edad son 14 años. Jamás lo podría pensar. Propusimos el concepto de violencia digital, que creo que es la primera ley de Europa que ha incluido esa definición. Pero ¿qué ocurre? Que esto tenemos que hablar de un pacto social. Las familias no son conscientes. O sea, yo espero alguna campaña salvaje. O sea, nadie le da... imaginaros que esto es una botella de vodka, ¿no? Nadie le da una botella de vodka a un niño con 8 años. Nadie fuma y le echa todo el humo en la boca a un bebé, ¿no? ¿Por qué nos parece gracioso que un bebé con 1 año empiece a toquetear el iPad, la tablet, se descargue los dibujos animados? ¿Cómo puede ser que la edad media de acceso al porno sea a los 8 años? ¿Por qué? Se entra desde el móvil. Y todas las familias que hacen un esfuerzo brutal por proteger a sus hijos, entornos seguros, en el parque estás mirando. Mis hijos ya son mayores, pero del entorno seguro digital, las familias son unas auténticas inconscientes. A mí hay una frase que me gusta mucho: familias tontas regalan smartphones, ¿no? Somos el país, por cierto, de Europa con mayor tasa de penetración de los teléfonos inteligentes. Y hay un dato curioso, ¿no? La pandemia y la digitalización. ¿Sabéis que el porno accidental antes de la pandemia entraban los niños en un 20% y ahora ha pasado al 70%? Es decir, aunque las familias no quieran ni el propio niño, el algoritmo del porno les va a ir a buscar. O sea, nosotros, ¿qué hacíamos? Buscamos teta en el diccionario, ¿no? Eso era nuestra educación, por lo menos la mía. Mi educación sexual, lamentablemente. Ahora se ha pasado al otro extremo. Tú pones teta en Google y lo que te va a llegar, ya aunque no pinches, son unos vídeos y unas imágenes que además en la etapa de la curiosidad innata, pues es lo que tiene. ¿Qué pasa? Que los adolescentes pasan una media de 6 horas al día en Internet. Si lo sumas a las horas de sueño y las 8 horas de escolarización, evidentemente tenemos un problema grave. Y además, si tú como familia regalas un móvil a edades tempranas, le dejas que duerma con ese móvil en la habitación y no pones ninguna herramienta de control parental, aunque ya sabemos que se la saltan, es como si yo le regalara una caja de botella de vodka a mi hijo con 8 años, se la meto en la habitación y le digo: no me importa nada que te la consumas, porque es que tengo tarifa plana con la bodega y según te la consumas, me las van a volver a recargar. Me da igual que llegues al colegio dormido, y eso es lo que está pasando con los adolescentes. Pero es que hay datos brutales. 2 de cada 3 adolescentes están consumiendo porno duro, el 78%. O sea, porno donde se viola a las mujeres en tiempo real, donde se abusa sexualmente de los menores y donde se está creando el modelo de comportamiento sexual. Hay un estudio que me encanta, Valentina Milano, de la Universidad de las Islas Baleares, que lo hizo entre universitarios españoles. El 95% pensaban, universitarios, que el porno es fiel reflejo de la realidad sexual. Esta misma semana me contaba la pediatra que designó el Consejo General de Médicos en el Grupo de Salud Digital que creamos en la agencia y que ahora está en el Comité de Expertos, que había atendido a una adolescente de 14 años que venía traumatizada a la consulta porque había tenido una relación sexual con un compañero y el compañero no la había querido estrangular y pensaba que es que sexualmente no era atractiva, porque en la adolescencia es donde se desarrolla esa empatía y la interiorización y la identificación con los valores con los que te quieres comportar. Además, hay temas muy graves. Datos de la Fundación ANAR. El 80% de los adolescentes están sufriendo violencia sexual digital, pero el 70% no lo denuncian. Datos que confirma el Instituto de las Mujeres. 2 de cada 3 víctimas no lo denuncian. No nos extrañe que los delitos sexuales hayan aumentado, como lo ha dicho la Fiscalía General del Estado, con un incremento del 116%, porque además hay una relación directa entre ser un agresor sexual y consumo precoz de porno salvaje.
Hay un libro que a mí me encanta, por lo gráfico que es, aunque solo sea el título, ¿no? De los Reyes Magos al porno. Es decir, en mi época, yo ya tengo una cierta edad, bueno, y además es una tradición preciosa, creíamos en los Reyes Magos, ¿no? Ahora los niños todavía siguen creyendo. El problema es que ahora, en la edad en que dejas de creer en los Reyes Magos, que suelen ser los 9 años, te ha regalado tus padres el smartphone y es la edad en que pasas de la inocencia de la infancia a la sexualización del porno. Es decir, se está hipersexualizando la infancia a unas edades donde los niños, para tener un adecuado neurodesarrollo, para que su lóbulo prefrontal madure, que es lo que nos caracteriza por tener reflexión y control de los impulsos. Y eso es tremendo, ¿no? Porque cada vez, esto tiene además también una estrategia, ya no hablo de la ética, ¿no? Hablo del perfil de sociedad que estamos construyendo. La digitalización masiva, solo el uso de pantallas y el abuso, no hablo ya de pornografía, está produciendo problemas graves en neurodesarrollo, daños en la salud física, problemas de alimentación, de sueño, de visión, de depresión y de ansiedad. Solo consume videojuegos o de redes sociales, que además tiene sesgo de género. Los chicos a los videojuegos, las chicas a las redes sociales, con problemas de conducta, problemas de autoestima por la imagen y la presión que hay. Solo eso produce daños en depresión, en ansiedad y en salud mental. 1 de cada 3 adolescentes en nuestro país está medicado por problemas de salud mental. Los problemas de hospitalización han aumentado muchísimo. ¿Y eso qué está generando? Es que es brutal lo que está pasando. Con este consumo se está creando personas cada vez más débiles, cada vez más vulnerables, cada vez más enfermas y, por lo tanto, cada vez más manipulables. Y si yo consigo esa cuota de mercado y entro como industria del porno o como red social en la cabeza y en el corazón de un niño, de una niña con 8 años, le tengo cautivo para siempre, porque le estoy reconfigurando sus conexiones neuronales en la etapa crítica de desarrollo. Y esto lo tenemos que decir alto y claro, yo no me canso de decirlo. Y Naciones Unidas también ratifica estos mismos datos, ¿no? El 73% de las adolescentes ha experimentado violencia online. Bueno, ¿qué pinta la Agencia Española de Protección de Datos en esto? Yo no me canso de decir también, la agencia tiene alma y la agencia, además de esos contratos farragosos con el RGPD, que yo quiero dar el parte al seguro y me subo por las paredes hasta que me tengo que tragar la locución de protección de datos, eso es una parte, pero hay una parte tremendamente humana. La misión principal de la agencia es proteger a las personas en Internet y sobre todo a las personas más vulnerables, que son los menores, en muchas ocasiones también las mujeres, porque está lamentablemente asociado, ¿no? Víctima de violencia sexual digital es mujer. Y voy a dar unas pinceladas de lo que estamos trabajando. Primer tema, canal prioritario. En el 2019, cuando se suicidó la mujer de Iveco, yo no daba crédito. Digo, ¿cómo puede ser que la empresa le haya dicho que se vaya a denunciar a las fuerzas y cuerpos de seguridad que esto es un tema personal? Pues me fui a Europa a ver si en el Código de Conducta, en los delitos de odio que acaba de aprobar la Comisión Europea y todas las empresas de Internet que son tan buenas y tan sociales se habían adherido, lo digo con una cierta ironía, voluntariamente, a ver si esto me lo incluían ahí. Y me dijeron los de la Comisión Europea que no. Digo, pero si esto es violencia de género y esto es un delito que hay que instar de oficio, ni caso. Bueno, pues nos pusimos a negociar uno por uno con todas las empresas de Internet y conseguimos que Google, Twitter, Microsoft, Meta entraran. Hemos conseguido que TikTok entrara, nos ha costado mucho, pero ha entrado. ¿Y esto qué implica? Que si volviera a pasar, y de hecho estamos recibiendo bastante, ya hemos dado 112 medidas cautelares, porque tenemos la competencia en nuestra ley de dictar medidas cautelares en la vía administrativa, ordenando la retirada de los contenidos. Y en este caso imputamos la responsabilidad administrativa al blog, a la red social, al buscador, que ofrece esos contenidos y teniendo una orden de retirada de la agencia se permite el lujo de no retirarlos. Y todavía tenemos que profundizar en ver cómo podemos colaborar con el Consejo General del Poder Judicial, porque yo sé que os cuesta mucho más tiempo. ¿Y por qué es prioritario? Porque nosotros tenemos un compromiso ante la sociedad que es, si llegan estas reclamaciones por el canal prioritario, se salen de las 21.000 que me llegan por la vía ordinaria, un 40% de incremento que no nos da abasto ni para leerlas en tiempo récord, ¿no? Estas se leen en menos de 24 horas laborables y en menos de 24 horas, si el tema afecta gravemente a la privacidad, mandamos una orden de retirada de contenido. Desde que se implantó, hemos podido ayudar a 112 personas, la mayoría son mujeres víctimas de violencia sexual digital y menores de 30 años. El año pasado tuvimos una efectividad del 100%, estos contenidos se retiran en horas, porque el problema es que ya no mola cometer un delito sexual, es que además lo tengo que grabar y revictimizar a la víctima,
que yo no sé qué es peor, si te violen en el ámbito físico o que además esa violación sexual se difunda orbe et orbe y todo tu entorno, tus futuras parejas, vayan viendo esa violación y esas imágenes te acompañen siempre. ¿Cómo te recuperas psicológicamente de eso, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, y este año llevamos una efectividad del 94%. Creamos también un apartado en la web que es Mujeres Supervivientes de Violencia de Género, donde damos consejos para que sepan, porque el maltratador te puede instalar un sistema de espionaje en tu móvil. Y damos consejos y también hay una vía de escape rápido, como la información de la página web de la Delegación de Violencia de Género. En el 2019 creé, porque ahora se habla de esto, pero es que hace 5 años el consumo digital era un tema de lo que no se hablaba, ¿no? E impulsé un grupo que es Salud Digital, Privacidad y Menores, donde pedí, porque aquí tenemos que ir de la mano de la evidencia científica, se incorporaron representantes del Consejo General de Médicos, Asociación Española de Pediatría, Psiquiatría Infantil y Juvenil, Consejo General de Psicólogos y Consejo de Psicopedagogos, porque son los que están día a día viendo los efectos que esto está produciendo en la infancia y en la adolescencia. Hicimos una serie de propuestas, ya lo tengo paralizado porque como luego el Gobierno ha creado el comité de expertos, pero mandamos todas estas propuestas al Gobierno. Hoy justo acabo de firmar el informe preceptivo de la Agencia al anteproyecto de ley de protección a los menores en entornos digitales y tengo la alegría y la satisfacción de decir que muchas de las propuestas que se trabajaron y se consensuaron por unanimidad en este grupo y algunas de reforma del Código Penal muy importantes están incluidas. Y hay un tema que propuso la Agencia que me parece esencial. Ahora mismo la edad de consentimiento de los datos es 14 años. De manera que si yo quiero entrar a una red social con 14 años en TikTok, que es la base de datos de los pederastas, no hace falta que me firme la autorización mis padres, porque con 14 años hago lo que quiero. Y yo digo públicamente, cuando en el 2016 y 2017 estamos trabajando en el anteproyecto de ley orgánica de protección de datos, pusimos los 14 para no volver ya más locos de lo que el RGPD implicaba al sector público y privado, por continuidad. Pero ahora lo digo públicamente, nos equivocamos 6 años después, porque un adolescente con 14 años, y yo lo siento si esto no parece, pero es que acompañar a los menores y protegerlos a veces es poner límites. No puede estar un adolescente sin que su familia lo sepa en una red social porque le va a perjudicar. Entonces, hemos propuesto elevar la edad a 16 años y viene incluido. Porque si yo combino edad de 16 años para redes sociales o, por supuesto, 18 años para entrar al porno, con un sistema efectivo de verificación de edad, hemos dado un paso importante en esa protección. Y además, hay otro tema importante. ¿Sabéis cuál es la edad crítica, por ejemplo, para que un inmigrante se sienta del país de destino? La adolescencia. Hay estudios que demuestran que si ese preadolescente llega a Estados Unidos o a España antes de los 15 años, se va a sentir americano, se va a sentir español. A partir de los 15 ya no. ¿Qué está pasando con el porno? Si yo empiezo a consumir porno, que es la mayoría, porque si yo ahora pregunto a todos los que sois madres y padres de adolescentes, ¿vuestros hijos consumen porno? Vosotros sí, porque estáis concienciados. Pero cuando yo voy a foros públicos y lo hablo, solo me levantan la mano 3. Y digo, pues 3 son los que no consumen. Esta es al revés, ¿no? Si se están formando nuestros hijos consumiendo porno, sus patrones de conducta y de comportamiento se han reconfigurado porque hemos pasado de una infancia basada en el juego a una infancia basada en el teléfono y en el sexo. Entonces, los patrones se han reconfigurado en una edad crítica para el desarrollo de la empatía. Impulsamos también en el 19 el grupo de verificación de edad. Fueron 4 años de trabajo brutales y en diciembre presentamos los criterios de verificación de edad. Es sorprendente cómo la agencia, que tiene 8 personas en la División de Innovación Tecnológica, ha podido lanzar unos criterios que protegen la privacidad de los menores, de manera que ahora mismo, para entrar en Pornhub, salvo que yo quiera ganar pasta por autoeditar mis vídeos eróticos, un niño con que clique soy mayor de 18 años puede entrar. ¿Cómo es posible? O en una red social te dicen que algoritmos terceros de confianza, cualquiera entra. ¿Cómo esto lo ha podido poner en marcha la agencia, respetando la privacidad y al mismo tiempo, o sea, protegiendo a los menores y al mismo tiempo protegiendo a los adultos? Tampoco vamos a crear una base de datos de los consumidores de porno en España, ¿no? Protegiendo la privacidad en ese ámbito. Y esto la industria de Internet no lo había puesto encima de la mesa. Porque muchas veces se habla de la DSA, pero es curioso, ¿no? La DSA, en su artículo 28, que obliga a esa especial protección del menor, la Comisión Europea va publicando una lista de las empresas a las que aplica. ¿Cómo puede ser que a las empresas a las que apliquen el porno solo sean 3
Es increíble, pero os voy a dar una buena noticia. Yo la verdad que le he hecho un poco de flexibilidad a la hora de interpretar la normativa de protección de datos, pero bueno, mi mente es creativa y yo creo que hacemos una importante labor social. Hay un principio en el RGPD que es la exactitud. Pues es muy fácil. Si yo combino el principio de la exactitud, el principio de la protección a los menores, me voy a una web y para entrar a una página de pornografía basta con que yo clico y no hay ninguna exactitud en la verificación de la edad, eso ya es ilegal, desde el punto de vista de la privacidad. Entonces no nos quedamos conformes con eso. Me puse a investigar me estoy haciendo una experta en porno, las empresas de pornografía establecidas en España, que es donde tengo competencias. Ninguna cumplía. Las sancionamos. Ramona Films cerró 2 de la web, pero les rentaba seguir teniendo los sistemas ilegales porque les compensaba la multa. Volví a abrir procedimiento sancionador por no verificar el cumplimiento de la agencia. Ya ha dicho TechPam, que es una de las sancionadas, y me consta que está trabajando ya con empresas para verificar la edad adecuadamente. Y ahora mismo no nos limitamos solo al ámbito nacional, que tenemos publicadas esas resoluciones sancionadoras, por eso lo digo. Dije, bueno, pues vamos a investigar qué está pasando en Europa, ¿no? Y a mí hay 2... ¿Me tapas? Tardo poco. OnlyFans y Pornhub, por supuesto, no verificaban la edad. Hemos iniciado la investigación. OnlyFans es caso local porque no tiene representante en Europa. Estamos investigando, que lo sepáis, y en Pornhub ya hay un proyecto de decisión gracias a la investigación que hizo la agencia porque está establecido en Chipre. Ella ha comentado lo importante de la tipificación en el Código Penal y luego estamos trabajando también en otras páginas web, ni las voy a nombrar porque no quiero darlas publicidad, pero que sepáis, yo tengo un dossier de más de 15 empresas de pornografía en las que estamos verificando la edad, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Estamos trasladando esto también a los europarlamentarios y a la Comisión Europea, porque yo creo que en la nueva legislatura, por supuesto, hay que ampliar las páginas de pornografía. Es que no habría que hacer una lista. El sistema tendría que ser, si yo ofrezco porno a los consumidores en Europa, automáticamente tengo un plus de protección y un plus de cumplimiento en cuanto a la obligación de la edad. Y sí que creo que es importante que demos la vista atrás, porque a veces vemos todo lo que nos queda, ¿no? Solo en el último año se han dado pasos de gigante. Está el anteproyecto de ley de protección a los menores, que yo creo que va a ser un paso muy importante. Está el comité de expertos de infancia, yo soy una de las 50, y para septiembre entregaremos el informe. Está trabajando también Save the Children, UNICEF, y yo espero que podamos dar unas pautas claras a las familias. Las familias no saben que dar un móvil, por mucho que el marketing digital es brutal, no estimulamos el desarrollo cognitivo y tal, las familias no saben todo lo que hay detrás de un móvil, ¿no? Y esto es muy importante que se sepa, ni todo lo que hay detrás de los videojuegos, porque los pederastas muchas veces ofrecen recompensas y ofrecen puntos entrando por los videojuegos, ¿no? Entonces, tenemos que ir a un pacto social, que las familias sean conscientes de la necesidad de la protección a los menores en un entorno digital. Nadie quiere que sus hijos con 10 años estén consumiendo porno, ninguna familia en toda su diversidad que exista con sentido común, porque se está dando un salto y la calidad de las relaciones de pareja evidentemente pierden. Y nosotros estamos trabajando mucho con una ONG que a mí me gusta, que es Dale una Vuelta, que es curioso, ¿no? ¿Sabéis cuándo acuden los consumidores de porno a pedir ayuda? Cuando ya tienen 40 años y su vida destrozada, porque el porno perjudica a los hombres también. O sea, hay problemas de disfunción, los ángulos, evidentemente eso no son personas reales, ¿no? El porno perjudica a los hombres, perjudica su autoestima, hay problemas de disfunción eréctil y además, como es curioso, afectan más a la gente joven porque están en la etapa máxima de neurodesarrollo. Entonces, igual yo aspiro, igual que la industria tabacalera, cuando yo no fumo, pero cuando alguien compra una cajetilla de tabaco, se tiene que tragar esos pulmones negros, habría que obligar a 2 cosas, que eso no está incluido en el proyecto de ley y espero que se incluya. Transparencia en el patrocinio de la industria de Internet o la industria de la pornografía. Ahora mismo, la industria farmacéutica, si va a financiar un congreso, lo tiene que publicitar. La industria de la pornografía, la industria de Internet es absolutamente opaca. Y mucho empieza por ahí también. Y hay muchos temas donde podemos seguir avanzando. Solo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un niño con 8 años está recibiendo 14 minutos de cada hora de publicidad. La Unión Europea solo ha prohibido el perfilado a menores, pero ¿cómo puede ser que estemos
entregando lo más sagrado de una sociedad, que son los menores, por esa etapa de plasticidad, permitiendo que sean ya consumidores cautivos de paquetes digitales y de paquetes de pornografía. O sea, tenemos que hablar alto y claro. Voy a finalizar por si luego hay preguntas, pero bueno, quiero concluir, pues espero que haya quedado este mensaje, ¿no? La privacidad tiene alma. Desde privacidad se puede hacer mucho, porque es un derecho fundamental que, según se aplique, afecta a la salud, a las bases de un Estado de Derecho y a la reconfiguración cerebral y comportamental y a los valores éticos de una sociedad, porque estamos... O sea, solo traed ahora a la cabeza el libro de Orwell y el libro de Aldous Huxley. O sea, cada vez vamos a ser personas más enfermas y la industria de Internet lo sabe. ¿Qué hace una persona cuando se deprime? Se encoge y se agacha. ¿Qué hacéis vosotros cuando mandáis un WhatsApp? Lo mismo, aunque no consumáis porno. Entonces, bueno, si no se toman medidas, vamos a ir a una sociedad enferma, vulnerable, manipulable y cautiva. Y es el momento de decir basta. La Unión Europea está siendo muy valiente. Estamos coordinando todo esto, no solo en la Unión Europea, en Iberoamérica hemos creado un grupo de trabajo sobre menores, salud digital, otro sobre violencia digital. Y en la reunión internacional de autoridades nacionales de protección de datos hemos pedido un espacio para poder hablar de todo esto. Es verdad que es muy rompedor, el mundo de la privacidad es súper técnico y cuando yo entro hablando de porno la gente me mira como diciendo, ¿esta de dónde ha salido? Pero es que bueno, estamos entregando lo más valioso de una sociedad y no lo podemos permitir. Nosotros ya estamos un poquito débiles, ansiosos y cautivos, pero nuestro cerebro ya estaba configurado cuando nos llegaron las redes sociales. Muchas gracias. No, a ver, yo veo. Yo no sé si están funcionando los micros o... Tienes que darle la pantalla. La pantalla detrás. La pantalla grande. Ahí. Ahí tiene clave, no sé cuál es. Hay una clave aquí que Fundación pone. Bueno, no pasa nada. A ver, tampoco la presentación tenía mucho, simplemente era para facilitar un poco. Sin conocer el espacio a veces también es mejor traer una PPT. ¿Quieren? No pasa nada. Pues bueno, mientras agradezco a la delegación del gobierno por invitarnos también a estar en esta mesa con dos ponentes que yo creo que han dado una introducción y una visión tan general que ahora ya me quedo con poco contenido, sinceramente, porque creo que ambas han tocado gran parte de los temas que yo traía hoy. Y ahora no sé dónde está. Aquí, yo creo que es esta. Sí. Así que agradezco porque es verdad que no solo el contexto y las palabras que habéis dicho que coincido plenamente y estoy totalmente alineada a todo el trabajo que estáis haciendo y las ponencias, sino también esta visión de infancia, ¿no? Esa visión de los enfoques de los derechos de los niños y niñas y, como decía Mar, ¿no? Como nuestro principal capital social que tenemos como sociedad y que tenemos que apoyar, que proteger y evitar que cualquier niño o niña pueda ser víctima de violencia, en este caso de la parte de pornografía, ¿no? Cuando me invitaron aquí, dije, bueno, me pidieron que contara un poco, ¿no?, las actuaciones que hacemos desde las instituciones públicas. Y yo creo que a mí me gustaría empezar, y creo también aprovechando este espacio, porque, bueno, el Ministerio de Juventud e Infancia es nuevo, la Dirección General de Derechos de Infancia, bueno, se conoce a lo mejor en pocos ámbitos, y me parecía interesante también traer, ¿no?, nuestro rol, es decir, ¿qué pretendemos nosotras y nosotros cuando trabajamos desde esta Dirección General, desde un ministerio que se ha creado para potenciar políticas de infancia y de adolescencia, ¿no? Y principalmente es el tema de transformar, ¿no?, de transformar nuestra sociedad, nuestra cultura, para que reconozcamos, de hecho, ya no solo en tratados, no solo en leyes, sino de hecho, de la realidad de los niños y niñas que son sujetos de derechos y que todos y cada una de ellas y de ellos puedan disfrutarlos plenamente. Entonces, nuestro trabajo, ¿qué implica? Cambiar un enfoque, cambiar una mirada. Y este enfoque y esta mirada es difícil, y yo siempre tomo el ejemplo de las feministas, ¿no? Y creo que por ahí es el camino evidente que tenemos que tocar. Nadie se plantea hoy por hoy, ¿no?, que si ves a una mujer
en una situación de violencia en la calle, alguien le está pegando, creo que son todos los que cogen el móvil, ¿no? y llaman a la policía. Pues eso no está pasando todavía con la infancia. Podemos estar en un parque, en un espacio público, podemos ver una acción violenta hacia un niño o niña, acciones muy violentas en otros casos, y la gente no está reaccionando, no está entendiendo que ese niño o niña es un sujeto de derecho y, por lo tanto, es nuestra responsabilidad como adultos, todos, para proteger a esos niños y niñas. Y este es nuestro gran camino y este es nuestro gran trabajo, que por eso es muy transversal, hacemos muchas cosas, pero para nosotros es muy importante cambiar esa perspectiva y ese enfoque. En ese marco, la LOPIBI ha sido clave. Lo has dicho, Sira, lo has dicho muy bien. Puede tener, como toda ley, puede ser mejorable, pero ha puesto a la infancia y la adolescencia en el centro, la ha visibilizado como derechos, y en ese sentido la LOPIBI ha empezado a marcar una hoja de ruta entre las administraciones, entre las diferentes entidades y organismos que configuran también esta responsabilidad conjunta de los derechos de la infancia, pues un punto de inflexión, Hace poquito presentamos el informe de seguimiento de la LOPIBI, que va a estar, la LOPIBI, perdón, es la ley, sabéis, ¿no? Lo abrevio. Y hemos hecho el informe de seguimiento después de casi 2 años de implementación de la ley, y realmente hay muchos avances y se ve el compromiso que tienen todas las administraciones para implementar todos los artículos que dice y que tiene esta ley. Sabemos, y por eso vuelvo a nuestro objetivo primario, que la ley no es todo. Si se pueden hacer estos artículos, se puede tener un real decreto, podemos crear cuestiones nuevas, pero hay que cambiar la cultura y cambiar la forma que vemos a los niños y niñas, y esta es la parte que la ley sigue trabajando, y por eso para nosotros es tan importante que se entienda, en este caso, que la violencia contra los niños y niñas no es un tema privado, hay que sacarlo del espacio privado y convertirlo en un tema social que nos atañe a todas y a todos y que tenemos que trabajar conjuntamente, ¿no? Y en ese sentido, pues, la LOPIBI nos marca un camino bastante orientado a esa protección de todos los niños y niñas en todos los entornos, incluido el digital. Yo aquí quería traer, dentro de este marco de la ley, para explicar un poco también lo que quiero comentar y hacia dónde quiero ir en la ponencia, yendo ya un poquito más concreto a las actuaciones que estamos realizando, es estos 3 puntos. Obviamente la ley tiene muchos más, pero quería traer y rescatar estos 3 puntos porque creo que esto nos da un marco esencial en el trabajo que hacemos. Por un lado, el enfoque holístico que ya comentó Sira, de la ley, que incluye toda la parte de atención, de prevención, de protección y reparación del daño a los niños y niñas víctimas de violencia. También incorpora 2 conceptos que son básicos: el concepto de buen trato, que en este sentido no es solo brindar un marco para eliminar la violencia, sino generar todo un principio para garantizar que los niños y niñas se encuentren en espacios de respeto mutuo, de tolerancia, de igualdad de condiciones, y todo eso es la base, ¿no?, de cualquier intervención que se pueda hacer. Y luego los entornos seguros, que para nosotros esto es básico. Los entornos seguros son aquellos que respetan los derechos de los niños y niñas y, por supuesto, promueven un espacio protector, tanto físico, psicológico, social, emocional, incluido, obviamente, el entorno digital. Estos 3 aspectos, en forma muy simplificada, fueron la base y la esencia de nuestra estrategia de erradicación de violencia contra la infancia, que no voy a entrar en detalle, pero bueno, aprovecho para nombrarla porque esta estrategia tiene 5 líneas muy claras de actuación, en las cuales no solo estamos incluyendo la atención, por ejemplo, integral a víctimas de violencia de niños y niñas que son víctimas de violencia, sino también a los agresores, niños y niñas, que creo que este es un tema que todavía queda un campo de actuación que tenemos que debatir mucho, pero para nosotros siguen siendo niños y niñas y tenemos que darle tanto la atención y la protección que ellos y ellas se merecen como tal. Entonces, este es un aspecto que, como digo, estamos trabajando y mejorando, pero creo que no podemos dejar nunca fuera a los agresores menores de edad y olvidarnos que siguen siendo niños y niñas en un proceso de desarrollo, ¿no? En este marco, y sí que me quiero centrar en la parte de los entornos seguros, nos parece que es la parte básica si queremos trabajar tanto la prevención, la atención, la recuperación o cualquier acción que hagamos, siempre se tiene que dar un entorno seguro. Siempre sea el digital o sea el físico. Evidentemente, cuando hablamos físico, y aquí se hace el ejemplo, ¿no? A nadie se le ocurre meter a un niño o una niña en una escuela
que se está cayendo las paredes, que puede tener un derrumbe de techo, pues en el entorno digital pasa lo mismo, ya lo explicó Mar claramente, ¿no? Es decir, estamos dejando que nuestros hijos estén en un entorno muy peligroso, muy dañino, y que no estamos mirando que esas paredes se les pueden venir encima y les pueden aplastar, ¿no? Entonces, para nosotros el concepto que tiene la ley, por eso lo mencionaba al inicio de la LOPIBI, de entorno seguro, nos parece básico para crear y para poder implementar también medidas y políticas que protejan a los niños y niñas, porque entendemos que estos entornos seguros tienen que ser, la base, digamos, tiene que estar donde los adultos, los profesionales, todos los que estemos alrededor de los niños y niñas, entendamos y protejamos a estos niños y niñas, ¿no? Entonces, el entorno seguro no solo quiere decir en el espacio, tanto físico, emocional, sino también cómo los adultos nos preparamos, nos formamos para crear ese entorno seguro para los niños y las niñas. Y en ese entorno seguro, evidentemente, también tiene que estar la voz de los niños y de las niñas. Para nosotros, la participación de ellos y ellas es clave. Si un niño o una niña no tiene mecanismos para denunciar, no tiene mecanismos para decir lo que le está pasando, no tiene forma de sentirse en un espacio seguro para poder expresar la situación que está viviendo, es muy difícil poder intervenir y trabajar o detectar de forma precoz alguna situación de violencia. Entonces, todos los mecanismos que estamos tratando de instalar en todos los espacios de los niños y niñas es clave para que ellos también puedan ser partícipes en este proceso y puedan tener un espacio no solo para su denuncia, sino para también darnos soluciones a lo que les está pasando, ¿no? Es decir, ¿por qué están accediendo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su visión al respecto? Y esta parte, al menos desde este ministerio y la dirección que represento, para nosotros es clave. Es decir, no podemos hacer políticas públicas si no escuchamos a las propias personas que son afectadas. Y en este tema vuelvo a la mirada de los niños y niñas. A nadie se le ocurriría hacer una política del Ministerio de Igualdad sin consultar a las entidades y a las asociaciones, ¿no?, de mujeres. Pues bueno, ¿cuántas veces hacemos políticas de infancia y no consultamos a los niños y niñas? Yo ahí, bueno, debo hacer mi propaganda que tenemos gracias a la LOPIBI, el Consejo Estatal de Participación Infantil y Adolescente, que son 34 chicos y chicas que representan a muchos más de otras organizaciones. Y bueno, ellos son nuestros interlocutores e intentamos generar otros canales de participación. Pero esto sí también lo quería traer aquí un poco en la agenda cuando ya estamos, ¿no?, aterrizando actuaciones, pues la participación y la voz de los niños y de las niñas es fundamental para que estas políticas sean eficaces. Y por lo tanto, como pongo ahí un poco en el cuadro, es decir, cuando trabajamos y podemos crear estos entornos seguros, podemos hacer un trabajo de prevención, de atención, de recuperación, con el fin último, que es el desarrollo pleno de los niños y niñas. Ya Mar explicó todos los daños que ocasiona el acceso a la pornografía, lo que ocasiona estar en un entorno inseguro digital, y por lo tanto nosotros entendemos que es una premisa básica, imprescindible, para poder generar un desarrollo pleno, es que se tengan que desarrollar estos niños y niñas en estos espacios seguros. Por lo tanto, y cuando hablamos de desarrollo infantil, yo creo que aquí es importante entender que no solo estamos hablando de un tema cognitivo, ¿no?, porque a veces parece como que los niños, no, es que van entendiendo. No es solo cognitivo, es social, es emocional, es físico, y todos ellos están interdependientes. Es decir, no podemos solo trabajar un aspecto del desarrollo sin tener en cuenta otros aspectos, ¿no? Y porque al final el niño es un conjunto de todo ello. Entonces tenemos que garantizar que este desarrollo sea en esta mirada totalmente integral de lo que es un niño o una niña en estos casos. Y por lo tanto, cuando hablamos perdón, que me he ido para allá, ahí. Entonces, cuando estamos hablando de la parte de desarrollo pleno de los niños y niñas, la parte educativa, afectiva, social, la parte de tolerancia, la parte de igualdad, es básico. Y a mí me gusta decir siempre que los propios niños y niñas me lo dicen en nuestros espacios. Siempre me dicen, ¿por qué se dedica tan poco a la educación emocional desde los 3 añitos? Ellos piden desde los 3, 4, 5 añitos que se empiece a educar de forma constante en la parte de gestión de emociones, en la gestión de tolerancia, en la de igualdad, en el acceso de todo lo que es salud sexual y reproductiva, de sus cuerpos, y ellos lo demandan como una carencia, que viven y que sienten que no estamos dando lo suficiente. Y yo creo que ahí todo el trabajo que se está enmarcando para poder implementar
formaciones y trabajo también sobre todo con el ámbito escolar, para poder acceder desde muy tempranas edades a estas cuestiones que para los niños y niñas es fundamental, porque no se puede pensar solo en trabajar en entornos digitales si no se trabaja en otros aspectos. Es decir, hay que trabajar desde esa empatía, desde esa igualdad, desde esa mirada de tolerancia en la vida física como en la vida virtual, ¿no? Y en este sentido ellos lo tienen clarísimo, ellos constantemente nos los están mencionando. Y ya para entrar un poquito más en el entorno, en los temas estos de pornografía y el acceso al mundo digital, los niños y niñas están accediendo, ya lo comentaba Mar, sin filtro alguno, es decir, están entrando en Internet con contenidos que no corresponden a sus etapas madurativas, que no corresponden a su desarrollo y mucho menos ayudan a su bienestar y a vivir a una infancia sin violencia. Ahí la ley de protección también habla sobre la LOPIBI, también establece, ¿no?, todos los artículos que se mencionaron, pero se reconoce claramente que el acceso a la pornografía es una forma más de violencia contra los niños y las niñas, y en este aspecto pues, también articula no solo los artículos que mencionó Sira, sino que para nosotros todo su conjunto, al entender que el acceso a la pornografía es una violencia, pues todos los demás articulados también influyen en ese sentido, ¿no? Entonces no se limita solo a la parte que habla de entorno digital, sino a otras cuestiones que yo siempre también traigo a connotación a estas reuniones, porque hay una que es clarísimo, que es nuestra responsabilidad como adultos a denunciar cualquier tipo de violencia contra la infancia. Esto está en la ley, es un artículo que tenemos la responsabilidad para hacerlo. Bueno, ¿por qué no está pasando? ¿Por qué las personas que trabajan en los entornos digitales en las empresas no están denunciando esos estudios que están bajo el cajón y saben que están haciendo daño, cuando es un tema legal? Tienen la responsabilidad legal de hacerlo. Entonces, ahí todavía tenemos un margen de actuación y es lo que comentaba bueno, con la nueva ley veremos cómo podemos influir en eso también, pero ya existen marcos normativos que nos obligan y tendríamos como trabajadores de empresas digitales o trabajadores de un colegio la misma responsabilidad de denunciar cualquier tema de violencia contra los niños y las niñas. No voy a entrar a los datos de la pornografía porque ya lo comentó muy bien Mar, todos estos datos que son alarmantes y que muestran, yo creo, también la demanda que hay a nivel de la sociedad de que las instituciones públicas actuemos en este tema. Es verdad que hay una demanda muy fuerte de qué está pasando, pero también, por otro lado, esta falta de información o contraposición de las familias o los propios centros educativos, en algunos casos, de tomar medidas o ver cómo resolverlos también desde el aspecto que les toca, ¿no? Entonces, yo para entrar un poco en las actuaciones en el entorno digital, sí que quería enumerar algunas para que sepáis lo que estamos haciendo. Una de las primeras es un programa que estamos implementando de competencias digitales. Entendemos que los niños y niñas tienen que adquirir estas competencias digitales de forma segura, que sepan cómo protegerse, saber cuáles son canales riesgosos, qué situaciones les pueden poner en riesgo. Este es un programa financiado por los fondos Next Generation que está llegando por varias vías. Por un lado, a través de los sistemas de educación, ¿no? Todo el sistema educativo tiene estos programas, pero nosotros desde la Dirección General estamos apoyando para que lleguen a los grupos más vulnerables. Finalmente queremos que lleguen a esos grupos que por diferentes situaciones pues, no están accediendo a estas formaciones, a estas competencias, ya sea porque son niños con discapacidad o niñas y niñas con discapacidad, o sean hijos e hijas de migrantes de situación irregular, población gitana u otras características que puedan limitar esos accesos a las formaciones. Porque, como decía antes, entendemos que también los niños y niñas son protagonistas de estos procesos y son ellos también los que tienen que adquirir estas herramientas para poder autoprotegerse sin quitar la responsabilidad que tenemos los adultos en la protección de todos y cada una de las niñas y niños, ¿no? Es decir, pero bueno, ellos tienen que en ese proceso madurativo ir aprendiendo y buscando sus propias herramientas para poder ser capaces de medir sus riesgos, ¿no? Por otro lado, como comentaba, estamos trabajando en la parte de participación infantil y adolescencia. Creemos que esto es básico. Yo agradezco el canal prioritario y todas estas iniciativas que ha tenido la Agencia de Protección de Datos porque son formas muy fáciles para que los niños y niñas también puedan denunciar en caso que estén siendo víctimas de usos de sus imágenes u otras cuestiones. Y en ese sentido, no solo a través de canales de las páginas web, pero sino también
en todos los espacios de donde están los chicos y las chicas. Luego está el grupo de expertos, que ahora voy a entrar un poquito más en detalle. Este grupo de expertos se configuró desde el inicio de la creación de este Ministerio de Juventud e Infancia porque veíamos que esto era una prioridad, que teníamos que trabajar de la mano también con otras administraciones, pero qué mejor que hacerlo con los expertos, con los que saben y están en el tema. Entonces se invitó a 50 personas, que no sé si al final fueron un poco más, un poco menos, fueron 50 las que han estado trabajando. Y hay 7 grupos de trabajo, que aquí los podéis ver, que son de salud, privacidad, también hay uno específico de pornografía. Y estas personas, nos están ayudando también a entender cuál es la situación. Es decir, está claro que hay muchísimos riesgos, es decir, las conclusiones que están saliendo de este grupo de expertos es que hay altísima variedad de riesgos, muy variados. Es lo difícil que yo creo que tiene la parte de Internet, que no es tan fácil clasificar y detectar todos los riesgos posibles, son altamente perjudicables para los niños y las niñas y hay una enorme dificultad de control, enorme. Ya lo comentaban tanto en el marco normativo como lo comentaba Mar, muy difícil controlar los accesos a estos contenidos, sobre todo cuando el marco estatal no nos permite regular empresas que están fuera de este marco, ¿no? Por lo tanto, estas conclusiones también lo que nos dicen es que esto trasciende del ámbito familiar, trasciende del ámbito legal y solo tecnológico, que hay que hacerlo desde una mirada amplia, abordarlo desde todos estos aspectos, porque finalmente, como decía antes, la responsabilidad de la protección de los niños y niñas es de todas y de todos. No podemos recaer solo en las familias, no podemos recaer solo en el sistema educativo o solo en las empresas digitales. Esto es un trabajo que hay que hacerlo de forma coordinada y con la responsabilidad y el trabajo de todos los actores que están al lado de los niños y de las niñas. Entonces, en este sentido, algunas de las recomendaciones que están saliendo de este informe, que como bien decía Mar, se van a publicar en septiembre, tienen que ver con toda la parte de educación, de formación, de sensibilización a través de la cultura y las nuevas tecnologías, la intervención sociosanitaria, toda la parte de regulación y, por supuesto, la parte de investigación. También tenemos que saber conocer mejor, tener mejores diagnósticos, mejores datos. Este grupo de expertos, este documento, nuestra intención es que se convierta en una estrategia estatal, en un plan de acción conjunta, donde podamos priorizar medidas y trabajar con todas las administraciones y con otros actores, una hoja de ruta común que nos permita ir implementando un sistema de protección a la infancia en el entorno digital para que sea un espacio seguro para todas las niñas y los niños. En ese marco está también la anteproyecto de ley que está, perdón, esto se me ha ido, ahí la propuesta de anteproyecto de ley que está todavía, acaba de cerrar el proceso de enmiendas, estábamos ahí trabajando en este documento, pero tiene yo traje algunas pinceladas de la primera propuesta, veremos si quedan o no en la propuesta final, pero para que veáis por dónde está yendo este anteproyecto de ley. Por un lado, se quiere incorporar el control parental en todos los dispositivos por defecto, lo que comentábamos antes, ¿no? Que las familias a veces no lo conocen, pero a veces ni dedicamos tiempo ni sabemos cómo aplicar estos controles parentales. Entonces, si realmente ponemos a la niña o al niño en el centro, qué mejor que el control parental venga de facto, que lo tengas que quitar tú. Es decir, si no lo quieres, que lo quites, pero no que lo tengas que poner. Entonces, este es un cambio de mirada, un cambio de enfoque que me parece interesante en el trabajo que se está haciendo en el marco de la ley. También toda la información que se tenga en los dispositivos tengan que dar información relacionada a los riesgos que te dan a tu salud, como los cigarrillos. Aparece ahí, ¿no? De pulmón, cáncer, tal. Pues lo mismo, vas a entrar, pues que te digan, ¿no? Posibles riesgos a los que estás asumiendo y que te tomen conciencia de eso. Los enlaces de denuncia, esta estrategia estatal que, como comentaba, tenemos la intención de hacerla en base al documento del grupo de expertos, toda la parte educativa de ciudadanía digital y alfabetización y también de las problemáticas de adicción. Guías de recomendaciones en el ámbito sanitario, se está hablando también de incorporarlo, ¿no? Aparte de la revisión de los programas de niño sano, ¿no? Que también el ámbito sanitario, pues cuando va y te pregunta, ¿come bien? ¿Cómo está? Pues ¿cuántas horas está en una pantalla? ¿Cuánto acceso? ¿Tiene internet? ¿Qué estás teniendo? Bueno, que se incluya esa supervisión como parte de los programas de salud.
Y, bueno, toda la parte legal, ¿no? de entender el derecho de las personas menores de edad como protegidas en este entorno digital y el sistema de verificación de edad que habéis escuchado que ya estaba en los medios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina este proyecto de ley, pero creemos que es una buena noticia, es un paso más en la protección de los niños y niñas que enmarca sobre todo este derecho que tienen ellos y ellas a estar, obviamente, en los entornos digitales, porque no podemos dejarlos fuera de este proceso que estamos viviendo todas y todos, pero que tengan que ser esos espacios seguros para que ellos puedan, en su proceso madurativo y desarrollo, tener una infancia sana y plena, ¿no? Y aquí sí que también, perdón que ya ahora cambie un poquito el tema, pero que tiene que ver, y no quería dejar de mencionarlo, como una de las actuaciones, es qué pasa cuando ya hay víctimas de violencia sexual. ¿Qué pasa cuando tenemos a estos niños y niñas ahí? Pues también desde el Ministerio de Juventud e Infancia, junto con el Ministerio de Presidencia y otros ministerios que nos están colaborando, estamos implementando el modelo Barnahus, que es un modelo que traemos de Islandia, que quiere decir casa de niño, que lo que quiere también es incorporar dentro del acceso a los servicios de los niños y niñas víctimas de violencia sexual, en este caso, una mirada de atención integral, pero también de acceso a la justicia en un único espacio. Es decir, lo que pretendemos es que cualquier niño o niña sea víctima de violencia sexual por redes o por físicamente o por lo que sea, pueda tener un servicio donde los especialistas y los expertos vayan hacia él, que estén, o ella, que estén en un solo lugar, que no sea el niño que tenga que ir dando, ¿no?, las puertas, o la niña tenga que estar tocando cada puerta, sino que sea en un solo espacio, un solo día, y que esa niña o ese niño puedan hacer todo el trámite que necesitan para tener esa atención integral, para poder hacer sus expediciones forenses en caso que lo necesiten, puedan hacer sus testimonios de las pruebas preconstituidas en ese espacio para que no tengan que volver a ir a contar su relato, y bueno, que finalmente se gestione todo ese servicio en ese espacio. Estamos trabajando de la mano del Consejo de Europa y de la Unión Europea en este modelo. Ya hemos hecho un primer diagnóstico en todos los territorios que les hemos dicho cómo tienen, digamos, qué oportunidades hay, qué recursos tienen, cómo se podrían implementar. Ahora estamos elaborando un plan de acción para trabajar junto con las comunidades autónomas, porque al final son competencias de las comunidades autónomas. Junto con Igualdad estamos viendo sinergias para unir estos centros de atención para poder generar un único espacio donde tanto víctimas mayores o menores de edad puedan ser atendidas, también por una eficacia de recursos, ¿no? Ver cómo podemos articular estos espacios, y muchas de las comunidades autónomas están trabajando y muy interesadas en este tema. En Cataluña es la primera que lo tiene, ya está en Tarragona, pero también están creando 13 en otras comunidades. Navarra está ya abriendo su espacio, la Comunidad de Madrid también. El País Vasco tiene un servicio similar, y la idea es seguir avanzando en la parte de atención. Evidentemente, para nosotros y nosotras que trabajamos en todo el tema de derechos de los niños y niñas, lo que queremos es que ningún niño sufra violencia, queremos erradicarla. Queremos que ningún niño o niña pueda tener una relación tóxica en el mundo digital, pero sabemos que para lograr eso todavía queda mucho. Entonces, también tenemos que dar estos servicios integrales con esta perspectiva de derechos de infancia para que los niños y niñas, si son víctimas, tengan la mejor atención posible y no les revictimice y puedan volver en su proceso de desarrollo de una forma plena y tranquila, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar de contar esto. En estos Barnahus también vamos a estar trabajando cómo se podría atender a los agresores, que es otro de los temas que queremos incorporar. Cómo atendemos a los niños y niñas agresores para poder dar esta atención integral. Y esto es un poco todo lo que les quería contar, así que muchísimas gracias y pendiente de vuestras preguntas. Si alguien, espero que sí, si alguien quiere hacer intervenciones, alguna pregunta, algún comentario, pues vamos, ya tenemos aquí una, Inés, yo me siento. Bueno, pues muchísimas, ¿se me escucha? Vale, nada, muchísimas gracias, la verdad es que me ha encantado, la mejor de donde he aprendido un montón, tengo mil notas tomadas. A ver, yo quería...
hay. Yo quería preguntar una cuestión, empujando un poquillo todo lo que habéis comentado, ¿no? Y centrándolo no solo en el tema de la infancia, que súper de acuerdo, pues es gravísimo, precisamente por toda la parte de etapa, cómo influye en la construcción de la persona y tal, sino en general el consumo de pornografía, ¿no? El impacto que tiene. Entonces, yo desde mi ámbito, que es el de la psicología, sobre todo psicología del aprendizaje, ¿no? El tema del impacto, tal, lo que puedo aportar o lo que puedo decir es que la pornografía causa violencia sexual. Es decir, hay una relación causal entre consumo de pornografía y ejercicio de violencia sexual. ¿Qué ocurre? Que como estamos hablando de comportamientos, el sentido de causa es el propio de la psicología, no el de la física, ¿no? O sea, es decir, que muchas veces desde el debate público se dice ¿cómo va a causar? ¿No? O sea, y es como claro, porque estás asumiendo el sentido de causa de la física, que es el de tiro un boli y se cae. El sentido de, ¿no? En plan, tiro un boli y se cae por la ley de la gravedad, sí o sí pasa eso. El sentido de causa que se tiene en el comportamiento es el de interactuar con este contexto, sí o sí lleva a que hagas una serie de aprendizajes y esos aprendizajes sí o sí impactan en tu conducta. Es decir, es un sentido de causa distinto, pero es de sí o sí. Por eso se puede decir, ¿no? que el consumo de pornografía causa violencia sexual, que puede llevar desde el erotizar violencia a ejercer violencia, ¿no? Pero está todo dentro de ese abanico. Entonces, Claro, eso es lo que iba a decir. eso desde lo que yo puedo aportar desde la psicología. Entonces, ahora, traducción a ámbito legal. Mi pregunta es, ¿cómo puede recogerse esto a nivel legal, teniendo en cuenta que estamos hablando de cómo puede reconocerse esa influencia causal de sí o sí, ¿no? Entiendo que desde mi perspectiva naif, que no sé de derecho, más allá de lo que acabo de escuchar o de lo que he estado escuchando este curso, ¿no? Entiendo que hay un punto de, bueno, pero es que al final depende de ti, ¿no? O sea, al final depende de la voluntad de la persona, el ejercicio de la violencia sexual, entonces es como, no es por la pornografía, no sé si va como para ahí los tiros, pero entonces como que yo lo traduzco a posesión de armas, ¿no? En plan, tener un arma no es legal, porque aunque al final depende de la persona o de la voluntad el apretar ese gatillo, se entiende que interactuar con ese contexto, es decir, el de posesión de un arma, lleva a ejercer delitos, Entonces me pregunto, o sea, como que no sé muy bien dónde falla mi lógica o no sé muy bien cómo eso se puede recoger a nivel legal, o sea, como que muchas veces se habla desde la libertad de consumir pornografía, de pero cuando se entiende ese ejercicio, o sea, esa influencia causal, no entiendo por qué eso, ¿no? Como que con el arma, en este país al menos, no vemos el derecho a la libertad de tener un arma, sino que entendemos y limitamos desde ahí. Entonces, por si me contáis un poquito. Sí. Bueno, empieza tú. Yo, por lo que he escuchado a una de las expertas en el grupo de pornografía, ¿no? Que es Beatriz Izquierdo y a Valentina Milano, debería ser ilegal, o sea, ellas hablan del porno ético, donde el placer de la mujer está al mismo nivel que el del placer del hombre, ¿no? Pero si en una web de pornografía se está permitiendo que se visionen lo que es delito, eso es ilegal. Entonces, debería haber pues, una coordinación pues, con Fiscalía General del Estado para ir persiguiendo, porque eso, desde luego, ahora mismo ya no es legal. A ver, pero es que no se está castigando, o sea, en mayores de edad. Claro, el problema es que aquí solamente la difusión de contenidos pornográficos entre menores es... Perdón. A ver, yo no tengo ninguna duda de que efectivamente el consumo de pornografía, incluso en mayores de edad, es causa directa del aumento de la violencia sexual, porque lo que se ve en la pornografía es violencia y patrones de comportamiento que crean conducta, bueno, desde el nivel psicológico lo sabes, y consecuencias. Claro, desde el punto de vista penal solamente se castiga la difusión de pornografía entre menores, pero no entre mayores. Que habría que dar un paso mucho más allá, sancionar todo tipo de pornografía que reproduce violencia, sesgos y discriminación. Ayer hablamos que a lo mejor hay una pornografía igualitaria, una pornografía... Efectivamente. Y mi pregunta es, si la hubiera, ¿se consumiría? Vamos, yo no tengo ninguna duda que no. En el último capítulo del libro de Beatriz hay una referencia, no la voy a publicitar, pero hay una referencia en un par de páginas éticas, pero deben ser una minoría en el consumidor, claro. Entonces, el problema es cómo se pone o cómo se sanciona, cómo se castiga algo que es un negocio redondo. Si es que es el negocio, si es que la industria del sexo es muy potente.
Entonces, pero volvemos a lo mismo, aunque esa pornografía, esto ya lo comenté, me repito, me vuelvo a repetir, ya lo comenté cuando intervine el otro día, utilizas el aparataje de la pornografía, o sea, del proxenetismo de pornografía. Aunque tú hicieses pornografía ética, necesitas su aparataje para distribuirla. Claro. Necesitas sus páginas, necesitas sus claro, accesos. Es como la prostitución, por mucho que tú quieras regularizar la prostitución o por mucho que tú quieras ejercer la prostitución de una manera libre, regulada, legal, pagando tus impuestos, lo que te quieran vender sobre la regularización de la prostitución, necesitas su aparataje, por mucho que tu prostitución sea de lujo, o la quieras vender como libre, consentida, deseada y todo lo que tú quieras, necesitas su sistema para acceder. Y desde que en cuanto tú intervienes, esto no se plantearía con el tráfico de armas o con el tráfico de drogas. Mire usted, yo quiero abrir una tiendecita en la que vender cocaína de buena calidad en la medida justa para que usted no le afecte y no desarrolle enfermedades mentales y nos lo podamos pasar todos teta en todos los festivales, ¿no? Y quiero tenerlo aquí en una tiendecita, ¿no? Como una tienda de ultramarinos. Nadie me diría, chica, pero tú te das cuenta que estás en una organización de narcotraficantes colombianos, ¿no? Pues no se plantean la... Entonces creo que no puede haber esa prostitución igualitaria, esa ética. Además hay que tener en cuenta que en los estados donde se ha regularizado la prostitución, la violencia contra las mujeres ha aumentado, o sea, que ha sido ya la carta blanca. Y luego la cuestión es si una mujer, yo me digo, siempre ponemos el foco donde no hay que ponerlo, no es si una mujer puede ejercer la prostitución, es porque un hombre tiene derecho a pagar por el cuerpo de una mujer. Vamos a dejar de mirarlo ya desde el otro lado, ¿no? Entonces siempre se pone el foco en la parte equivocada. Vamos, yo no tengo ninguna duda que violencia sexual está produciendo más violencia. Bueno, los datos 116 de la Fiscalía, aumento de las violencias sexuales, aumento de la... Y dice, bueno, es que antes también había pornografía, es que prostitución ha habido siempre. Por supuesto, pero el que algo haya existido siempre y esté naturalizado no significa que no sea el foco de lo que es distinto. Pero siempre tenemos una capacidad especial para enfocarnos en donde no hay que enfocarse. Entonces, bueno. Yo voy a dar dos datos. El 30% del consumo de Internet es consumo de pornografía. Con eso os podéis hacer una idea de a lo que nos estamos enfrentando. Y me están notificando también, a mí no me ha llegado en ningún caso porque no somos la autoridad principal, clientes masculinos de consumo de pornografía que sin el consentimiento de la persona para la que pagan los servicios la graban, la relación sexual, luego la suben a Pornhub, se lucran sin habérselo dicho y esa mujer, imaginaros luego las imágenes hacia dónde acaban, ¿no? Y eso Pornhub lo está consintiendo. ¿Y eso justifica decir, es que ella ha consentido libremente? ¿Eso justifica? Es que no, desde el punto de vista del RGPD eso no es un consentimiento ni libre ni informado. Efectivamente. Claro, pero que precisamente por todo esto la pornografía constituye una problemática en sí misma, ¿no? Como el acceso a armas. No solo por el tema de menores, que obviamente porque es como todavía más, pero es como la problematización de ese acceso. Muchas gracias a las tres. Creo que mi pregunta es para Cira y es en relación al artículo 186 del Código Penal, ¿no? Que el que venda o difunda imágenes pornográficas a menores o personas con discapacidad es condenado. Quería saber si dentro de estas imágenes se incluirían también los stickers pornográficos y... Un poquito más alto. A ver. Es que no sé si va muy bien. Bueno, ¿me oís? Es el artículo 186. El que venda o difunda... Es que no funciona. Vale, por nada. El que venda o difunda imágenes pornográficas a menores o personas con discapacidad es condenado. Si los stickers pornográficos entran dentro de estas imágenes y, claro, ¿qué pasa cuando el que las vende o las difunde es un menor? ¿Perdón? ¿Qué pasa? Cuando el que vende o difunde estas imágenes es un menor, si es inimputable o no, si se puede denunciar y en cuyo caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues si es inimputable no tiene responsabilidad, claro. Pero administrativa, claro. Otra cosa es lo que habla ella, que desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa que pueda generar. Penalmente no se puede hacer nada.
pero que muchas veces no se sabe que son menores. Si es que el problema es que están escondidos. Tampoco, es que no es tan sencillo. Yo he llevado instrucciones y luego resulta que han sido niños de 12 años. Hay algo muy importante que deberían saber las familias. En la LOPIBI precisamente introdujimos la responsabilidad solidaria de las familias por lo que hagan sus hijos en el ámbito administrativo en protección de datos. O sea, que está genial los derechos digitales, pero para poder ejercer tus derechos digitales, los menores y los jóvenes y las niñas deben saber que para que yo pueda ejercer mis derechos tengo que respetar los derechos de los demás y mis propias obligaciones, y que lo que haces en el mundo online tiene consecuencias también en la tierra, ¿eh? No hay una huella, deja huella digital y se puede perseguir. Entonces, a eso todavía no hemos llegado, a que la gente, las familias lo sepan. Es una pena que no podamos poner el permiso de puntos por conducir en Internet, ¿no? Pero, como hace tráfico, pero... Es muy difícil controlar eso. ¿Nadie más quiere comentar nada? Bueno, pues entonces vamos. ¿Queréis comentar algo vosotras? Las tres ponentes. Las instrucciones a nivel de investigación son muy complicadas, sobre todo porque se trata de entidades que tienen sede fuera de España, y las investigaciones son, claro, cuando hay un contenido ya que se difunde con un impacto que en minutos es viral, bueno, sí, luego podrás acordar la retirada, pero el tiempo, el impacto que ha tenido es irreparable. Y eso cómo se cuantifica, cómo se sanciona ese daño digital. Es que aparte del daño moral, hay un daño moral derivado, daño social derivado de ese daño digital. Y es un daño que hay que valorarlo también, porque es que a veces es más problemático no lo que ha sufrido la víctima, sino lo que se está difundiendo, ¿no? Yo lo que os animaría como consecuencia de lo que estoy escuchando, ¿no?, en la jornada, si nosotros vamos a trabajar con la Comisión Europea, que tenemos la suerte de que la Unión Europea ha establecido legislación que nos protege, aunque haya empresas extraterritorialmente establecidas para intentar trampear la ley fuera del territorio europeo. Entonces, somos el continente de referencia como garantía de los derechos fundamentales en este ámbito. Pues, y es el momento, ha comenzado la legislatura europea, es el momento político, es el momento estratégico. Igual que yo dudo que ningún partido, y espero que ningún partido político se oponga a apoyar el anteproyecto de ley orgánica de protección a los menores en el mundo digital, tenemos identificadas medidas que la Unión Europea podría dar un salto más, igual que el borrador del reglamento CESAM, para trabajar en este ámbito, y es el momento. Entonces, como está aquí la Secretaría de Estado, es el mejor cauce para poderlo coordinar. Yo me comprometo, Ana, también todo lo que pueda trasladar a través del Comité Europeo de Protección de Datos y nuestros homólogos en la Comisión Europea, porque se están dando medidas muy valientes y bastante eficaces, a pesar del desgaste personal que me consta la desacreditación de campañas que se han hecho contra las personas que han liderado este tipo de iniciativas por parte de la industria. Muy bien, pues muchas gracias a las tres por las aportaciones. Hemos tenido un curso en el que hemos aprendido mucho y lo que hemos aprendido nos ha enseñado que la realidad es muy, muy complicada, muy dura y bueno, por lo menos esta mañana hemos podido comprobar que se están haciendo cosas de distintos. No es que haya sido una visión absolutamente completa, pero sí podemos ver que ya estamos haciendo cosas que no estamos a verlas pasar. Estamos tomando conciencia como administraciones, como otras instituciones, como la justicia, aunque podamos mejorar y bueno, y a partir de aquí ir avanzando y coger, voy a decir una expresión muy fea, pero el toro por los cuernos. Es que es una realidad muy compleja esta y salimos ayer muchas personas de las que estamos aquí muy desmoralizadas, porque es que es tremendo lo que están viendo nuestros niños, nuestras niñas en las redes, y es tremendo lo que está provocando en sus desarrollos, en sus gustos, en lo que entienden por lo que es la sexualidad. O sea, es terrible. Y aún, que hablábamos ayer, aún no sabemos realmente qué impacto real va a tener esto de aquí a 10, 15 años. Entonces, bueno, estamos haciendo cosas. Tenemos la suerte de estar viviendo en este país y en Europa, que en otros países no. Entonces, bueno, confiemos en que podremos ir avanzando en este tema. ¿Querías decir algo? Sí, una apreciación personal. Igual habría que hacer campañas
como ya se hicieron en su día en los 90 de las drogas, igual creo que habría, digo por lo de la desmoralización de ayer, creo que la familia no somos conscientes de lo que hay. Sí. Creo que no. Y Muy buena idea. para que los padres y las madres y los abuelos y las abuelas comprendan que el porno no es el porno que ellos han consumido. Eso es. Muy buena idea.